Un saludo a toda la comunidad hispana desde Unraid ES. Hoy estamos aquí con un nuevo videotutorial que esperamos disfrutéis. El tema del vídeo es la instalación de Grafana en modo difícil. Pero antes de empezar me gustaría recordaros dónde podéis localizarnos. Nuestra principal presencia es en el canal de Telegram de Unraid ES. Pero también tenemos cuenta de Twitter y tenemos también presencia en los foros oficiales de Unraid en la sección en lenguaje español. Somos una comunidad abierta y nos encantaría que participases, así que si te apetece, búscanos en algunas de estas redes sociales y comparte con nosotros. Estaremos encantados de darte la bienvenida. Espero que paséis un gran día y sin más, os dejo con el vídeo. Si bien en el tutorial anterior explicamos cómo instalar Grafana con un solo clic, esta vez va a ser bastante más complicado. Si no visteis el vídeo anterior, os dejaré un enlace en la descripción. Hoy aprenderemos a instalar Grafana y sus componentes necesarios, pero por separado, y luego integrarlos todos para obtener el resultado que deseamos. Este será un proceso un tanto lento y requerirá de bastantes modificaciones manuales, pero el resultado final, desde luego, desde mi punto de vista, vale la pena. Este tutorial va a estar dividido en varias partes. En la primera parte explicaremos cómo instalar los distintos componentes básicos que necesita Grafana para funcionar. Básicamente, Grafana, Influx y Telegraph. Solo con esto ya cubrimos la mayoría de las necesidades de los usuarios. En la segunda parte explicaremos cómo instalar Unraid API y la base de datos correspondiente. Gracias a esto tendremos datos en nuestro Grafana sobre los contenedores Docker que están funcionando, las máquinas virtuales, el estado de nuestro array, si está funcionando o no Mover, el estado de la paridad, etc. Y si esto no es suficiente, en la parte 3 explicaremos cómo instalar Barken, que gracias a la API de Tautuli nos dará información sobre Plex, número de películas, velocidad de transferencia, lugares del mundo desde donde se está accediendo a nuestro servidor y mucho más. Y para terminar, en la parte 4 explicaremos cómo terminar de ajustar los parámetros principales de nuestro Grafana. Utilizaremos, como ya explicamos en el vídeo anterior, el Ultimate Unraid Dashboard 1.6. A pesar de que es un tablero que viene muy bien ajustado de base, explicaré cómo hacer algunos pequeños ajustes para terminar de dejarlo perfecto. Así que agarraos que vienen curvas y empezamos. Comenzamos instalando InfluxDB. Nos dirigimos a la pestaña de aplicaciones, buscamos Influx y lo instalamos. Una vez dentro del menú de instalación, lo ideal es que cambiemos la versión Latest que se instala por defecto por la versión 1.8.4-Alpine, porque esta es más compatible y así nos aseguramos que si hay una actualización posterior de Influx no se va a aplicar y no va a romper la compatibilidad con el resto de componentes de la instalación. Ahora le toca el turno a Telegraph. Buscamos el paquete de instalación y lo instalamos. Aquí, a diferencia de antes, sí que tenemos que cambiar varias cosas. Empezamos, igual que hicimos con Influx, cambiando la versión de Latest a Alpine. Principalmente porque la versión Alpine es más ligera que la que viene por defecto Latest, que está basada en Debian. El resto de variables las podemos dejar tal cual están. Activamos la vista avanzada y se despliegan unas casillas nuevas. Buscamos la que dice Post Argument y aquí tendremos que poner unos comandos. El objetivo de estos comandos es que si por algún motivo tenemos que reinstalar el contenedor, automáticamente se autoinstalen una serie de paquetes que nos hacen falta. El comando exacto lo tenemos disponible en la página web de soporte de el Ultimate Unraid Dashboard 1.6. El comando concreto podéis verlo aquí y básicamente es el comando para instalar los paquetes de IPMI Tools y SmartMon Tools. Por supuesto, dejaré el enlace a la página web del Ultimate Unraid Dashboard en la descripción. El texto también aparece en pantalla. Simplemente lo copiamos y lo pegamos donde dice Post Arguments. Si el dispositivo en el cual corre Unraid tiene disponible IPMI, entonces ya has acabado de configurar Telegram y ya puedes darle a aceptar. En cambio, si tu servidor no es un Dell o no es un servidor de rack y no tiene IPMI,
Para hacer la medición de las temperaturas necesitas el paquete de sensores. Este paquete se instala aparte de IPMI Tools y es LM Sensors. Por lo tanto, si como es mi caso tu servidor no dispone de IPMI, tendrás que añadir apk-add LM Sensors a los comandos que habíamos puesto anteriormente. El comando final con LM Sensors incluido podéis verlo abajo en la pantalla. Ya está casi instalado, pero Telegraph antes de funcionar necesita que exista previamente un fichero de configuración. Así que antes de aceptar e instalar el contenedor, tenemos que crear dicho fichero. Hacemos SSH dentro de nuestro OnRaid, creamos el directorio Telegraph dentro de AppData y ejecutamos el comando que podemos ver en pantalla para descargarnos el archivo telegraph.conf. Dejaré un enlace en la descripción del comando para descargar el archivo. Comprobamos que se ha instalado correctamente y ahora pasaremos a editarlo. Ya solo falta aceptar y esperar a que se instale el contenedor. Llevamos 2 de 3. Vamos a instalar el último contenedor, Grafana. Nos dirigimos a la pestaña de aplicaciones, buscamos Grafana y lo instalamos. En la plantilla especificamos la dirección IP de nuestro servidor y si lo deseamos podemos cambiar la contraseña de administración por defecto, que es admin. Yo en este caso no la modifico, por lo que el usuario por defecto será admin y la contraseña admin. Bien, pues ya tenemos instalados los 3 paquetes principales. Ahora nos dirigimos a la pestaña de Docker, los detenemos porque vamos a tener que hacer una edición del archivo de telegraph.conf antes de ponerlos a funcionar. Una vez que están parados los 3, abrimos una sesión SSH a OnRaid y editamos el archivo telegraph.conf que se encuentra en /mnt /user /appdata /telegraph. Este archivo telegraph.conf rige aquellos parámetros que Telegraph va a monitorizar y cuáles no. Por defecto la mayoría de las métricas vienen comentadas, es decir, no se monitorizan. Nosotros vamos ahora a modificar ciertas líneas para que monitorice ciertas cosas que queremos. La edición que yo voy a enseñar aquí es una edición que se adapta a lo que yo necesito y que va muy bien con el Ultimate OnRaid Dashboard. No obstante, si hay otras métricas que tú quieres monitorizar, aquí es donde lo seleccionas. Te invito a que busques por Google y descubras un poquito cómo configurar Telegraph de la forma más adecuada para tus propias necesidades. Pulsando Control W, asumiendo que estemos usando Nano, accedemos al menú para búsqueda. Ponemos inputs.net. Esto nos lleva directamente a la zona del archivo de configuración que controla la monitorización de las métricas de red. Por defecto estas métricas están desactivadas. Como podéis ver, delante de la línea de inputs.net hay un corchete. Esto significa que la línea está comentada y por lo tanto no se está ejecutando. Para activar la lectura de las métricas de red, lo único que tenemos que hacer es eliminar ese corchete, nada más. Con este acto tan sencillo le estamos diciendo a Telegraph que queremos que nos monitorice las métricas de red. Realizamos una nueva búsqueda con Control W y esta vez buscamos entre corchetes inputs.docker. Este parámetro recoge los datos de los contenedores Docker. Descomentamos tanto la línea de inputs Docker como la línea de debajo endpoint. Tras esto, una nueva búsqueda y esta vez inputs.disk.io. Este parámetro se encarga de recopilar la información de uso de nuestros discos. Por defecto viene activada, pero hay alguna cosa que tenemos que cambiar. Utilizando OnRaid nos interesa que Telegraph identifique los discos por su número de serie, así que nos dirigimos en la parte inferior hasta la línea donde dice Device Tags y cambiaremos lo que hay ahí escrito por ID-serial, en mayúsculas todo y entrecomillado, tal y como se ve en el vídeo. Por supuesto, recordad que también hay que descomentar esa línea, quitando el corchete del principio.
La siguiente parada son los parámetros Smart. De nuevo buscamos inputs.smart y llegaremos a la zona de la configuración que regula el control de los parámetros Smart de los discos. Descomentamos esa línea y después nos dirigimos hacia abajo buscando una línea que dice Attributes igual False. Esta línea la descomentaremos, atención, tiene dos corchetes, hay que quitar ambos y cambiaremos False por True. Para configurar el uso de los sensores, en caso de que nuestro dispositivo tenga IPMI, buscaremos IPMI-sensor y eso nos llevará a la zona de la configuración. En mi caso, mi dispositivo no dispone de IPMI, por lo tanto, esta línea no la descomentaré. Pero en caso de que tú sí dispongas de IPMI, esta zona es la que tú debes modificar. Si tu caso es como el mío y utilizas los sensores de la placa base, presiona de nuevo Ctrl W y busca Inputs Sensors. Aquí tenemos la zona de la configuración para los sensores LM, que son los sensores de la placa. En mi caso, descomento esta línea. Solo queda un parámetro más por modificar en caso de que utilices SAI. Si tu SAI es compatible con APC UPSD, utiliza de nuevo Ctrl W y busca APC UPSD. Una vez aquí, descomenta la línea y configura los servidores como corresponda. Dado que mi SAI no utiliza APC UPSD sino NUT, yo no modificaré esta línea, así que la dejo comentada. Y con esto hemos terminado de configurar Telegraph. Salvamos el archivo con Ctrl O y salimos con Ctrl X. Para asegurarnos de que los distintos contenedores se conectan bien entre ellos, lo ideal es asegurarnos de que la base de datos Influx se ejecute en primer lugar, después Telegraph y finalmente Grafana. Dado que OnRaid inicia los contenedores en el orden en que se encuentran, recomiendo colocarlos en ese orden. Arrancamos los contenedores y accedemos a la GUI de Grafana. Nos recibe el logo de Grafana. Hacemos login con el usuario admin y el password admin. Inmediatamente Grafana nos pregunta si queremos cambiarlo. Yo aquí salto este paso, pero recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Podemos comprobar que estamos registrados como admin. Ahora nos dirigimos a la página web del Ultimate Android Dashboard y nos descargamos el archivo de la versión 1.6. Volviendo a Grafana, nos dirigimos a la pestaña de configuración, Data Sources y le damos al botón de Añadir. Aquí es donde cargamos los distintos módulos de los cuales Grafana va a coger los datos. Dado que estamos utilizando InfluxDB, seleccionamos esta. Ahora rellenamos los distintos campos tal y como explico aquí. Arriba del todo, en el nombre, ponemos Telegraph. En el espacio de la URL ponemos la dirección IP del servidor donde está corriendo Influx. En Auth, debajo, seleccionamos Basic Auth, autorización básica, pero no es necesario rellenar los campos de login ni de password. En el nombre de database ponemos Telegraph, todo en minúsculas. Y en el método HTTP seleccionamos Post. Finalmente, salvad. De nuevo en la pantalla principal de Grafana, a la izquierda nos vamos a Dashboards. Una vez en este menú, pulsamos el botón de Importar y después subimos el archivo .json que nos habíamos descargado antes, la versión 1.6 del Ultimate Android Dashboard. Abrimos y una vez subido podemos cambiar si queremos el nombre y el identificador. En este caso yo lo dejo por defecto. Pulsamos el botón de importar y ya lo tenemos funcionando. Dejando la configuración tal cual viene, Grafana es capaz de capturar algunos de los datos, pero no todos. En concreto, es capaz de coger los datos sobre el array, velocidad de transferencia, estado de los discos, etc., lo que sería propiamente dicho del servidor y discos. Cuando nos desplazamos abajo en el tablero, podemos ver que Grafana nos avisa de que faltan ciertos plugins. Estos plugins son necesarios específicamente para la visualización de algunas de las funciones de Plex. Ahora voy a explicar cómo instalarlos. Desgraciadamente, muchas otras funciones, como por ejemplo el estado del array o las máquinas virtuales y los contenedores Docker, no van a estar completamente integrados por defecto y tendremos que hacer modificaciones manuales. Evidentemente, si no deseamos algunas de las funciones que Grafana nos ofrece por defecto, como por ejemplo Plex o el estado de los contenedores y máquinas virtuales,
podemos simplemente borrar esos paneles y no tener que molestarlos en configurarlos. En tal caso, podéis pasar directamente al último paso, donde explico cómo ajustar algunos de los paneles que no terminan de funcionar perfectamente bien por defecto. De vuelta al inicio del tablero, vemos que el host se detecta automáticamente, así como la base de datos de Telegraph. Pero en cambio, la base de datos de Barken no aparece porque todavía no está configurado. Lo mismo pasa con la base de datos de Android API. Esto lo configuraremos en los siguientes pasos. Ahora es un buen momento para configurar los discos de forma correcta, especificando arriba cuáles son los discos de paridad, cuáles son los discos del array, etc. En la página web del proyecto Ultimate Android Dashboard se nos especifican cuáles son los plugins de Grafana que tenemos que instalar: PyChart, WorldMap, JSON API y Dynamic Image Panel, y especifica cuáles son los comandos que tenemos que ejecutar. Estos comandos se ejecutan desde la terminal, así que abrimos la pestaña de Docker en nuestro Unraid, pulsamos sobre Grafana y le damos al botón de consola. Se nos abre una pantalla de terminal y allí copiamos y pegamos uno a uno estos 4 comandos. Después reiniciamos el contenedor de Grafana y ahora han desaparecido los mensajes que indicaban que nos faltaban estos plugins. Con esto finaliza la parte 1, la instalación de los 3 paquetes básicos. Ahora pasaremos a la parte 2, instalación de Unraid API y su base de datos. Para gestionar correctamente el estado del array y la información sobre los contenedores y máquinas virtuales, Grafana necesita que instalemos Unraid API. Abrimos la pestaña de aplicaciones, buscamos Unraid API y lo instalamos. En la plantilla podemos ver que nos pide unas variables que ya están preconfiguradas pero que hacen referencia a MQTT. Esta es la base de datos que tendremos que instalar a continuación. Como he dicho, no es necesario modificar nada, simplemente darle a aplicar y una vez instalado, buscamos MQTT y lo instalamos, dejando todos los parámetros por defecto también. Con los 2 contenedores ya instalados, los iniciamos y hacemos login en Unraid API. Aquí nos pide unas credenciales. Estas credenciales son las credenciales de Unraid. El login es root y el password es el password que tengáis puesto por defecto para vuestro servidor. Esto es así porque esta API se conecta como usuario root para obtener los datos de los contenedores y máquinas virtuales y el estado del array. Tras unos segundos nos aparecerán a la derecha los datos de nuestro servidor, incluyendo el estado del array, las máquinas virtuales y los contenedores. Eso es que la conexión se ha hecho de forma correcta. Ahora ya podéis cerrar Unraid API. Abrimos de nuevo Grafana, pero vemos que todavía no aparecen los datos de Unraid API. Esto es porque tenemos que añadirlo como origen, igual que hicimos con Telegraph. Así que nos vamos a Data Sources y esta vez seleccionamos JSON API. Cambiamos el nombre por Unraid-API. Y en la URL ponemos la IP de nuestro servidor
especificamos el puerto 3005 si no hemos cambiado el que venía por defecto, barra API barra get servers con la S mayúscula. Salvamos y comprobamos que nos da el OK. De nuevo en el tablero vemos que Grafana automáticamente ya nos coge muchos de los datos del Android API, como el estado de mover, si está o no ejecutando paridad, los contenedores que están funcionando, los parados. A pesar de ello, todavía hay que ajustar algunas pequeñas cosas que lo haremos en la parte final. Esto es todo para la parte 2. Ahora pasaremos a la parte 3, la implementación de Plex y Tautuli gracias a Barken. En este tutorial asumiremos que ya tenéis instalados tanto Plex como Tautuli y que ambos están conectados y funcionando. En la pestaña de aplicaciones buscamos Barken y lo instalamos. Donde dice zona horaria cambiaremos lo que viene por defecto América Denver por Europe/Madrid y aplicamos los cambios. Para que Barken pueda identificar el lugar desde el cual se realizan las conexiones a Plex, necesitamos una base de datos de direcciones IP asociadas a localización geográfica. La que usamos en este caso es la MaxMint, el Geolite 2, que es gratuita. Nos dirigimos a su página web, dejaré el enlace en la descripción, registramos una cuenta y una vez registrados generamos una llave. Anotamos esa llave, que es una combinación de números y letras, porque la usaremos ahora. Hacemos SSH en nuestro servidor Unraid y buscamos el archivo barken.ini, que por defecto se instala en /mnt /user /appdata /barken. Barken permite la interconexión y la extracción de datos no solo de Tautuli, sino también de otros contenedores como Sonar, Radar, Lidar, Ombi, etc. En este tutorial solo lo vamos a utilizar con Tautuli. Por lo tanto, en las líneas de Sonar, Radar y Ombi cambiamos los números que aparecen por false. En la línea donde nos pide la llave de MaxMint, pegamos la llave de Geolite 2 que hemos creado antes. Después, en la sección de InfluxDB, donde dice URL, cambiamos lo que está por defecto por la dirección IP de nuestro servidor donde se encuentra Influx. El puerto lo dejamos en el 8086 si no lo hemos cambiado. Seguimos bajando hasta llegar a la sección de Tautuli. Cambiamos la URL por la dirección IP de nuestro servidor. Y ahora necesitamos una clave API que nos da Tautuli. Abrimos Tautuli, nos vamos a Settings y después a Web Interface. Allí veremos que abajo del todo hay un cajetín que dice Enable API, que debería estar marcado, y debajo tenemos la llave. Copiamos esta llave y volvemos a nuestra terminal para pegarlo en la línea correspondiente del archivo de Barken. Tras guardar los cambios, ya podemos cerrar la terminal. Todo lo que queda es iniciar el contenedor de Barken y ahora comprobaremos si realmente funciona. En Grafana vamos a Data Sources y añadimos otra instancia de Influx, ya que Barken exporta los datos a Influx dentro de una base de datos llamada Barken. Cambiamos el nombre por Barken. En el espacio de la URL ponemos la dirección IP del servidor y el puerto 8086. Activamos Basic Auth sin rellenar password ni usuario. El nombre de la base de datos, como he dicho antes, es Barken y el método HTTP POST. Pulsamos el botón de salvar y si todo está correcto, recibiremos un OK. Bien, he lanzado el servidor de Plex y voy a reproducir un capítulo de la serie Good Omens, que por cierto recomiendo si no la has visto. Es muy divertida y está basada en la novela homónima de Terry Pratchett, con David Tennant como protagonista. Así que si no la has visto, échale un ojo.
La serie se está reproduciendo en segundo plano y de entrada no se ve nada en Grafana porque todavía no se ha actualizado. Si fuerzo la actualización, vemos que enseguida aparece que actualmente hay un stream que se está transcodificando, la localización geográfica y otros datos sobre el servidor Plex. Por lo tanto, hemos conseguido integrar todos los datos de Tautuli en nuestro servidor de Grafana. Y con esto termina la parte 3 del tutorial. Ya casi estamos. Falta la parte 4 y última. En ella voy a explicar algunos ajustes que podemos hacer sobre el tablero de Grafana para corregir algunos datos que no se muestran de forma correcta por defecto. Bien, nos encontramos de nuevo en el tablero de Grafana. Lo primero a remarcar es que podemos mover los paneles y podemos cambiar su tamaño pulsando en la esquina inferior derecha. Vemos que el panel de Array Status no muestra ningún estado. Vamos a corregirlo. Pulsamos sobre la flecha y marcamos Editar. Si no aparece la opción de editar, aseguraos de que estáis logueados como administrador, o de lo contrario esa opción no aparecerá. Vemos que la API, por defecto, pone una dirección IP acabada en 7, que no se corresponde con la de mi servidor. Para corregir este fallo, simplemente quitamos toda la parte de la IP y de servers y automáticamente ya coge los datos de forma correcta. Pulsando el botón Aplicar se guardan los cambios. Ahora vamos con el panel de Dockers. Cuando entramos en la edición del panel vemos que identifica correctamente los contenedores, pero no nos sacan las imágenes. Para corregir esto nos vamos a la derecha donde dice Base URL y cambiamos HTTPS y la dirección que acaba en 7 por HTTP y la dirección de nuestro servidor. En mi caso, acabado en 100. Repetimos exactamente el mismo proceso para los paneles de los Dockers detenidos y para los de las máquinas virtuales. El panel de las máquinas virtuales iniciadas aparece vacío simplemente porque en este momento no tengo ninguna funcionando. Un poco más abajo observamos que algunos de los paneles que hacen referencia al disco SSD no muestran datos. En este caso ha sido simplemente que Grafana no identifica el número de serie del disco de forma correcta. En lugar de utilizar el número de serie, decido utilizar el slot NVMe que está siendo utilizado. Así que cambio la variable de número de serie por la de device y elijo entre las ranuras NVMe disponibles. Repito el mismo proceso para el resto de paneles relacionados con el SSD. Seguimos bajando por el tablero hasta llegar a la zona de CPU, RAM y temperaturas. Mi placa solo tiene un slot para CPU, por lo que la carga de la CPU 2 no está disponible. Básicamente porque no tengo una segunda CPU. De la misma forma, el consumo energético no está disponible porque eso es un parámetro IPMI del cual mi placa no dispone. Sin embargo, tanto la temperatura de sistemas como la velocidad de ventiladores sí que pueden ser corregidos. Al entrar en el panel de edición de las temperaturas, vemos que ya hay preconfigurados para los datos dos orígenes. El primero, marcado con la letra A, son los datos del sensor IPMI. Los segundos, marcados con la letra B, son los datos de sensores de la placa. El segundo está desactivado por defecto. Dado que mi placa no tiene IPMI, yo debo desactivar A y activar B. El driver que viene por defecto preconfigurado no se corresponde con el que utiliza mi placa, de modo que cambio por K10 Temp, que es el driver correcto del sensor de temperatura de mi placa. También tengo que cambiar el valor value por Temp Input e inmediatamente aparecen las temperaturas de la CPU que me proporciona el driver. Si solo quieres la temperatura de la CPU, ya puedes aplicar y salvar los cambios, pero todavía podemos toquetear un poquito más aquí. En este caso vamos a añadir un nuevo origen para datos, pulsando en el botón Query. En los campos nuevos que han aparecido seleccionamos Sensors y después Feature.
En el desplegable a continuación podemos elegir cualquiera de las otras temperaturas o sensores que hay disponibles. El resto de parámetros los configuramos tal cual aparecen en el vídeo. Aparece una nueva temperatura, que en este caso se corresponde con la temperatura de la placa base. Para que coja el nombre correcto, tenemos que añadir el tag y el alias. Con esta configuración hemos seleccionado específicamente la temperatura de la CPU y la temperatura de la placa base. Pero quizás queremos que Grafana nos proporcione los datos de todos los sensores. En este caso, nos basta con quitar el filtro de los sensores que habíamos puesto en C. Borrando ese parámetro, dejamos de filtrar específicamente la temperatura de la placa base y nos aparecen todos los datos de temperatura juntos. Si os fijáis, los datos de temperatura de la CPU están duplicados. Los 3 primeros y los 3 últimos son los mismos datos. Eso es porque el origen B proporciona a Grafana los 3 primeros parámetros y el origen C proporciona a Grafana todos los parámetros entre los cuales se encuentran esos 3 que nos proporcionaba B. Así que para evitar que se dupliquen, simplemente podríamos borrar el origen B y de esta forma quedarían todos los datos expuestos sin duplicidad. Otra forma de hacerlo es cambiando el filtro que habíamos puesto en C previamente, que era específicamente systIn, por el driver de la temperatura de la placa base. En mi caso es NCT6798. Ahora mismo también estamos viendo todos los sensores, pero de dos orígenes distintos. Los 3 primeros provienen de B y utilizan el driver K10 y nos marca la temperatura de la CPU. El resto vienen del origen C, que está filtrando por el driver NCT6798 y nos marca las temperaturas de la placa base. Con todo este embrollo de explicación, lo que quiero transmitir es que no existe una forma única de configurar Grafana. Se puede hacer lo mismo de múltiples formas. Podemos elegir mostrar ciertos parámetros, podemos elegir ocultar otros. Eso depende de cada uno. Este tutorial no pretende ser una review a fondo de cómo configurar Grafana, sino dar algunas pistas para que tú trastees y lo dejes como tú quieras. Vamos ahora con la velocidad de los ventiladores. Al igual que antes, el origen A utiliza IPMI y el origen B utiliza los sensores de la placa. Yo deshabilitaré A y habilitaré B. Ahora podemos elegir el filtro de sensores y seleccionar uno de los ventiladores, por ejemplo, el primer ventilador, Fan 1. Y después modificamos el valor por Fan Input. Inmediatamente nos aparece la velocidad actual del ventilador 1. Podríamos añadir múltiples queries para cada uno de los ventiladores. O alternativamente podemos filtrar por el driver NCT6798, que ya hemos dicho que es el de la placa base, y después añadir un tag para feature, y de esta forma nos aparece inmediatamente todos los ventiladores. Para que coja correctamente los nombres de cada ventilador, podemos añadir en alias, signo del dólar, tag-feature, y vemos cómo el nombre cambia para adaptarse al de cada ventilador. Merece la pena destacar que este panel en concreto, en el lado derecho, permite marcar los límites en los cuales cambian los colores según la velocidad de giro de los ventiladores. La siguiente sección es la sección de Plex. Dado que yo personalmente no utilizo Plex sino Jellyfin,
ya que al contrario de Plex es open source, yo no tengo configurado ninguno de los paneles de Plex, así que esa parte me la voy a saltar. Justo después está el listado de todos los contenedores y sus detalles. En el listado no nos aparecen los iconos, así que al igual que hicimos al principio, modificaremos la IP, que por defecto está puesto en .7, y lo cambiaremos por HTTP y la dirección IP del servidor. El resto de los paneles de Docker, como los detalles de los contenedores, la CPU, el uso de RAM, la transmisión a través de la red, etc., funcionan todos correctamente por defecto, así que no es necesario tocar nada. Ahora los paneles de las máquinas virtuales. Realizamos la misma operación de antes y cambiamos la IP. El panel de detalles de las máquinas virtuales aparece vacío. Por lo que he estado indagando en los foros, es un problema de longitud de las columnas. La forma de solucionarlo es muy sencilla, basta con eliminar los últimos dos campos. Seguimos bajando, los siguientes paneles corresponden a los discos. En principio, la mayoría de ellos deberían estar correctamente configurados por defecto, aunque también dependerá de cómo tengáis configurado vuestro array y los pools. El que seguramente no aparecerá bien será el panel de los discos sin asignar. Si entramos en la edición de este panel, veremos que el único origen que hay hace referencia a una ruta que corresponde con la que viene especificada en la cabecera del tablero. La ruta que aparece por defecto es MNT Disk Unassigned. Yo en mi configuración esta ruta no existe, sino que el disco sin asignar está en disk/crucial-ssd. Si modifico arriba la ruta, el panel coge los datos de forma correcta. Me gustaría añadir que este tablero, la versión 1.6, tiene ya un cierto tiempo y no está perfectamente adaptada a los últimos cambios de la versión de Unraid 6.9. Así que cabe esperar que en el futuro sea sustituida por la versión 1.7, que traerá cambios. Entre tanto, podemos añadir manualmente otras rutas de discos sin asignar. Como la cabecera solo permite una ruta de discos sin asignar, podemos añadir una segunda ruta manualmente mediante un nuevo query. Pulsamos el botón de duplicar sobre el origen A y nos aparece un origen B que es idéntico. Y entonces cambiamos donde dice Path Unassigned por la ruta manualmente que nosotros queramos que coja. Por ejemplo, yo en mi array tengo un disco que utilizo específicamente para torrents. Su ruta es /mnt/torrents. Si selecciono esa ruta aquí, los datos de ese disco me aparecen. Podemos repetir este proceso tantas veces queramos para incluir tantos discos como deseemos. El panel de la temperatura de los discos está correctamente configurado. Como preferencia personal, a mí me gusta que cuando la temperatura no puede ser leída, por ejemplo porque el disco está en spin down, la gráfica aparezca en 0, así que añado fill 0 para dejarla a mi gusto. En mi caso, me salto el panel de las temperaturas de la RAM, ya que mi placa base no tiene sensores para ella, o por lo menos yo no he sido capaz de hacerlo funcionar. Vamos entonces directamente al histórico de velocidades de ventiladores. Editamos y el proceso es el mismo que hicimos anteriormente. Cambiamos IPMI por sensores, elegimos el driver NCT y modificamos el resto de parámetros tal cual se ven en el vídeo. Esta gráfica es similar a la que editamos al principio, pero en lugar de dar la velocidad actual de los ventiladores, nos marca el histórico en forma de gráfica. Una vez configurado, aplicamos y seguimos.
Recordad salvar el tablero de vez en cuando, o de lo contrario, si cerráis la ventana, se perderá todos los cambios que hayáis realizado hasta el momento. Bueno, solo falta modificar los paneles relacionados con el SAI. Por defecto, los paneles vienen configurados para utilizar APC-UPSD, que es el protocolo más extendido para control de los SAIs. Mi SAI, por lo contrario, no utiliza APC-UPSD, sino que utiliza NUT. De modo que los cambios que voy a mostrar aquí solo son aplicables a aquellos SAIs que estén utilizando NUT. Si tu SAI utiliza APC-UPSD, esta parte no te sirve, así que puedes saltártela. Si estás usando NUT y quieres que los datos se exporten a Influx, necesitas un contenedor que se llama NUT InfluxDB Exporter, que podéis encontrar en la pestaña de aplicaciones. Lo instaláis, seleccionáis la IP del servidor donde se ejecuta Influx y él se encargará de registrar las métricas en Influx para que estén accesibles para Grafana. Para usar NUT en el campo From cambiamos APC-UPSD por UPS-status y para que Grafana coja correctamente el dato de carga seleccionamos en Field ups.load. Si el origen de datos tiene dos campos como en este caso, hay que cambiar el valor de carga por ups.load en ambos campos. El panel de voltaje de entrada se edita de la misma forma, solo que en el campo, en lugar de seleccionar ups.load, seleccionamos input.voltaje. Dado que la mayoría de paneles del SAI que quedan por editar utilizan el valor ups.load, esta parte la voy a acelerar un poco. Como veis, todos los valores que nos muestra Grafana se basan en el porcentaje de uso de la carga total del SAI. Por ejemplo, este panel nos dice que la carga media es de 100 vatios, pero eso es asumiendo que la potencia de salida máxima del SAI es 900, que es lo que está puesto en la cabecera del tablero. Es muy importante que nos acordemos de ajustar el valor de la salida máxima en vatios de nuestro SAI en la cabecera del tablero, para obtener datos que sean verídicos. Cuando ajusto dicho valor al valor real de mi SAI, que es 1050 vatios de salida, el valor de carga media del SAI pasa de 99 a 117, que es el valor real. El panel de la carga de batería se modifica de igual forma, solo que en el campo, en lugar de seleccionar la carga del SAI, seleccionamos battery.charge. Mismo proceso para el panel de la carga actual. Los paneles de Runtime Left y de carga versus Time Left no los voy a modificar, ya que mi SAI no proporciona dichos parámetros. Los paneles de coste económico se basan en un cálculo matemático del consumo marcado por el SAI y el precio del kilovatio hora. El valor del campo también es ups.load y automáticamente realiza un cálculo matemático y nos dice el coste aproximado. Para que este cálculo sea certero, tenemos que modificar en la cabecera el precio del kilovatio hora. Al modificar dicho parámetro, vemos cómo cambia también el coste estimado. Si queremos cambiar el signo del dólar por el signo del euro, nos desplazamos hasta el lado derecho del panel y en la casilla de unidades cambiamos dólares por euros.
Y repetimos el mismo proceso para los últimos dos paneles, el coste anual y el coste diario. Por algún motivo, supongo que será un bug, aunque cambies el signo del dólar por euro en la cabecera del tablero, no parece aplicarse en los paneles. Es necesario cambiarlos individualmente en cada panel en el lado derecho en la casilla de las unidades. Como bonus final voy a explicar cómo crear un panel desde cero. Este es un panel que a mí me gusta mucho tener y no es más que una gráfica de tiempo donde nos muestra la evolución de la carga del SAI. De este modo, si tenemos un corte eléctrico y la carga cae, tenemos un histórico de hasta cuánto ha llegado. En la parte de arriba del tablero seleccionamos añadir un panel. Los valores que vamos a utilizar son from ups-status. En el campo field, battery.charge. Al ser una gráfica de tiempo, vemos una línea que nos marca que en las últimas horas la carga ha estado siempre al 100%. El nombre del valor lo seleccionamos en alias, en mi caso elijo battery level. En principio ya está, pero vamos a adornarlo un poquito. Vemos que la gráfica va desde 0 hasta 200, pero la carga nunca puede ser más del 100%, así que voy a editar los límites superior e inferior de la gráfica. Antes de nada, en el tipo de gráfica cambio Time Series por gráfica Old. Esto es una preferencia personal, a mí me gusta más este modelo. Cambiamos el nombre del panel. Si queremos, le añadimos una descripción. Podemos cambiar el grosor de la línea. En mi caso creo que un 4 está bien. Podemos cambiar también el color del área. Podemos seleccionar un nivel de alarma, en cuyo caso Grafana nos notificaría si baja de ese punto. Y un poco más abajo tenemos los valores de los ejes. En el lado izquierdo, por defecto, aparece short, que son números simples. Al estar hablando de un porcentaje, yo prefiero cambiarlo por unidades porcentual. Como valor mínimo del eje Y selecciono 0 y el valor máximo teórico sería 100. Puedo seleccionar 100. Lo que pasa es que así la gráfica queda llena de arriba a abajo y no me gusta cómo queda. Yo prefiero poner el máximo en 110 para que quede un pequeño margen por encima. Esto ya va a gustos. Aplicamos y lo único que queda es mover el panel a la posición que deseemos. Y esto es todo. Si has aguantado hasta aquí, enhorabuena. Soy consciente de que es un vídeo muy largo, pero sinceramente es imposible explicar cómo hacer esto sin un vídeo tan extenso. Además, no quería dejarme cosas en el tintero. Si hubiéramos reducido el tamaño del vídeo, lo más probable es que la gente con menos experiencia tuviera problemas para aplicar todo. Espero de todo corazón
que este vídeo os sea de ayuda y que estéis un buen rato entretenidos jugando con Grafana y disfrutéis de vuestro servidor Unraid. Sin más, nos despedimos desde la comunidad de Unraid ES. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.